Hola, nuevamente Hernán Darío Carvajal Posada, médico dedicado a la medicina integrativa, la medicina holística e integral, una atención del ser humano con alma. El día de hoy quiero contarte que, dentro de mi experiencia, no solamente como médico, sino como ser humano también, he tenido la oportunidad de tener muchas vivencias. Y dentro de ellas una cosa que me parece importante y muy vigente como tema el día de hoy, tiene que ver con la muerte y con la elaboración del duelo. Entonces, el tema que quiero que toquemos el día de hoy y compartamos es el del acompañamiento en el proceso de la muerte y en la elaboración del duelo en relación con la muerte. Es un tema que siempre será vigente en la humanidad, porque la vida es un proceso. La vida es un proceso en donde nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. O sea, la misma muerte hace parte de ese proceso de vida. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ella está ligada a un estado del ser, a emociones y a cómo se ha gestionado ese proceso de vida, no solamente como proyecto personal, sino en comunión con los demás, entonces surgen una serie de aspectos que cualifican el proceso de la vida y de la muerte. Porque quiero decirte de entrada una cosa que para mí es una premisa fundamental a la hora de abordar este tema, y es que tal como se vive, se muere. Es decir, dependiendo del estilo, calidad de vida que se tiene, de la conciencia y el compromiso que se hace con la vida, igual va a ser el proceso de nacer a otra condición, es decir, el proceso de la muerte. Entonces, yo aquí quisiera compartirles desde mis experiencias algunos tips. El primero de ellos, como para empezar a hacer el abordaje de este tema, más que como concepto, es como experiencia y como vivencia, y tal como tú o tal como nosotros en general, cómo asumirlo de una forma más conveniente. Va a doler, nos va a mover, es decir, tenemos que validar y reconocer que se generan en nosotros emociones, pero esto no quiere decir que nos quedemos fluctuando en ellas todo el tiempo, que podamos tener recursos o personales o en nuestro entorno en cuanto a acompañamiento para poder dar el paso al siguiente nivel. Esta primera técnica que yo quisiera compartirles el día de hoy entonces tiene que ver con una técnica que yo he denominado la técnica de las 3C. ¿Por qué de las 3C? Vamos a ver. Esa primera C es contacto, la segunda C es comprensión y la tercera C es contener, contención. Entonces, contacto, comprensión y contención. Vamos a analizarlo de una forma muy simple. El contacto es bien sencillo. Pongámonos en el escenario de que siempre la vida como proceso es un proceso de relaciones, es decir, de calidad de relación con nosotros mismos, de reconocimiento y de calidad de relación con los demás, es decir, ver en el otro su condición y su naturaleza. ¿Por qué yo hablo del contacto? Porque es clave. Si tenemos una calidad de contacto sin que se esté generando mucho ruido, porque aquí hay una cosa, y es que nosotros tenemos una boca, dos ojos y dos oídos. Y no sé por qué a veces hablamos más de lo que vemos y de lo que escuchamos. Quiere decir esto entonces, es muy sencillo en general,
que si simplemente estamos más dispuestos y más atentos a observar, a escuchar, a sentir desde el silencio y la plena atención, entonces vamos a poder generar un contacto, una conexión mucho más profunda, no solamente con nosotros y nuestro propósito, sino con la necesidad de la otra persona y mucho más aún en un proceso como la muerte. Porque es que la muerte no se vive de igual manera en todos, por aspectos culturales, por aspectos de creencias, todo eso es importante tenerlo presente. Entonces, no tendría que decirte, no es que yo me sienta más que nadie, no. Simplemente te cuento como experiencia que después de 30 años de ejercer profesionalmente, pues me he podido enriquecer, conocer muchos estilos de vida, muchas perspectivas, y esto me da la posibilidad de tener un marco de referencia amplio para acompañar. Digamos que algo así se debería volver en nuestro corazón y con conciencia la condición de cada quien, para no estar limitados por una visión muy particular que la respeto y la honro, pero que a veces es necesario ir más allá para poderle dar el valor pleno a ella. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un buen contacto? Esto va a generar confianza. A veces hacemos más estando presentes en momentos tan claves como los de la transición a la muerte, desde el silencio para ser muy sensibles a la condición y a la necesidad de la persona, para llegarles con la justa palabra y con la justa acción. Entonces el terapeuta se vuelve también como un psicólogo, es decir, la vida es la que nos titula como tal, de tal manera que yo simplemente quiero que ustedes se pongan en ese escenario de si cuando alguien te acompaña, quisieras que esa persona te generara y te inspirara la confianza necesaria para poder abrirte a la posibilidad de ser servido y acompañado, para poderte abrir a la posibilidad de asumir de una forma más apropiada este proceso. Y la calidad del contacto, hombre, eso es muy sencillo. Hay ejercicios muy prácticos. Y este ejercicio parte de atender. Y tú solamente atiendes cuando vives en presente. Entonces, digamos que la primera cosa más importante, y yo siempre lo digo, les quiero preguntar algo. ¿Qué es lo único que el ser humano hace desde que nace hasta que muere? Vamos a ver si en la lluvia de ideas llegan cosas. Bueno, aquí de una vez les digo, una cosa es que el corazón empieza a pulsar y a latir. Ese pulso impulsa la fuerza de la vida que se manifiesta desde todos los niveles y se encarna en el cuerpo. Pero es que en el corazón atesoramos lo mejor de nosotros y si lo hacemos consciente, mucho más poderoso. No es dejarle al azar o al subconsciente el poder de dominar nuestra vida. Y lo segundo es la respiración. La respiración, en la respiración hay un arte sagrado. Hay un arte sagrado y hay un gran misterio y un gran recurso para poder atender y vivir en presente. Por una razón muy sencilla. Quien implementa una respiración lenta, profunda, rítmica y con las pausas al inspirar y al exhalar, entra en un estado de máxima eficiencia, no solamente de oxigenación, sino que la respiración ejecutada de esta manera nos va a generar
en nuestra condición general un estado de relajación, un estado de regulación en nuestra respuesta adaptativa biológica. Se producen hormonas y sustancias que tienen que ver con un estado de plenitud, de felicidad, de tranquilidad, de alegría. Entiendo que en un proceso como el de la transición de la vida a otro estilo de presencia, llamémosle pues la muerte, no es fácil porque nos resistimos a muchas cosas. Pero si desde un comienzo estamos trabajando cosas que nos permitan atender en presente y a sentir conscientemente que respiramos, que nuestra vida pulsa, eso va a generar un estado que nos va a permitir asumir más fácilmente las dificultades. Eso por un lado. Entonces, cuando se genera un contacto que genera confianza y que genera apertura, entonces podemos pasar a la segunda C, es comprensión. Chicos y chicas, mire, en mi experiencia, a veces cuando nos intelectualizamos tanto o nos ponemos únicamente desde nuestra condición, desde nuestro conocimiento, desde nuestro saber, no escuchamos. Entonces, por eso el contacto es en silencio para observar, escuchar y sentir. Y desde esa perspectiva, entonces, cuando ya hemos conquistado ese primer escalón, podemos auténticamente conectar con el sentido de lo que le pasa a la persona. Podemos ayudarle a que traiga esa condición y esa situación a un nivel consciente. Y desde ahí, entonces, cuando hablamos de la comprensión, es que yo te observo, te siento y te acompaño, y entonces puedo tener la capacidad de discernimiento, es decir, de relacionar lo que te pasa con lo que vives y con tu sentir y tu pensar, y darle un orden a eso para que haya una expresión coherente. Entonces, y la coherencia es muy sencilla, o sea, la primera expresión de la coherencia es la paz, es la tranquilidad. Y en este tipo de procesos, por obvias razones, hay una oscilación, hay una exaltación, básicamente por cuestiones de carácter mental y emocional, pero que si mejoramos la calidad de contacto y mejoramos la capacidad de comprender lo que pasa, vamos a saber qué hacer o cómo hacer para acompañar a la persona. O vamos a saber qué hacer y cómo gestionar nuestro propio proceso si somos nosotros los que estamos involucrados allí. Y te cuento que si hablo de esto es porque no solamente como médico, sino como ser humano. Yo vengo de una familia muy numerosa, soy el menor de la familia y recientemente, poco hace más de un mes, murió el patriarca de la familia, mi padre. Entonces, estar en ese tipo de experiencias desde los dos frentes es lo que me anima a estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes experiencias. No pretendo ser la persona que lo sepa todo como un dogma, simplemente te cuento una experiencia de vida y desde allí construye con lo que consideres pertinente para mejorar, aproximarte a estos procesos. Y lo que no, pues sencillo, déjalo pasar, construye tu propia realidad, pero desde la claridad y la coherencia. Entonces, el comprender nos permite contextualizar. Contextualizar es como eso de, ajá, ahora ya entiendo el porqué de las cosas. Y la realidad de todos no es siempre la misma. Eso está muy claro. Entonces, la capacidad y la posibilidad aquí consiste en saber conectar
como con la necesidad particular de cada quien y con total humildad y con total compasión, comprendido como un sentimiento puro de corazón, desde el cual yo te acompaño sin condición, pues poder continuar abordando este proceso. Y así vamos entonces para la tercera C. Recuerda, número 1, contacto. Número 2, comprensión. Número 3, contención, contener. Contener, yo lo describo de una forma muy sencilla. Es acoger de corazón al otro ser como si fuese el más sagrado para uno. Bueno, como si fuese, no, es que es la realidad. Me refiero es a que tengo que agradecer y honrar a aquel que me permite que mi presencia en ese momento tenga un sentido. Entonces, ese tema de la contención obviamente implica muchas veces es el solo silencio, pero esa presencia con amor y con discernimiento a veces es el mejor lenguaje, ese es el lenguaje del amor. Pero bueno, como la idea es que vayamos con cosas muy claras, muy concretas, muy prácticas, también de qué hacer y cómo hacer, porque me podrán decir, doctores, que pues sí, habla bonito y eso es una realidad, pero ¿y yo por dónde cojo eso? Yo cómo le hago? Entonces, aquí es cuando yo les digo a ustedes que la vida es un ritual. Y el ritual empieza desde que yo concibo algo en mi pensamiento y lo acojo en el corazón. Y asumo los procesos con cordialidad. Recuerden ustedes que yo les decía de lo más sencillo que hay cuando una persona está afectada por un proceso, porque hay un familiar que está cercano al proceso de la muerte o que ha muerto. Y es más, aún más en estas circunstancias en donde hay gente que no puede acompañar físicamente al familiar. Si es difícil cuando lo tenemos presente y físicamente, mucho más cuando por las circunstancias actuales no podemos. Te tengo una excelente noticia y es que nosotros somos mucho más que este cuerpo. Y es que en términos de conciencia y de sentimiento, no estamos limitados por una forma. Y quiere decir eso entonces que una persona, aunque esté distante, es sensible a esa intención. Y a veces es tantísimo mejor que si estuviéramos presentes, porque presentes estamos más angustiados y más ansiosos. Entonces esto del acompañamiento en general y más aún en el proceso de la muerte es toda una maestría. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros puede llegar a hacerlo y estoy plenamente convencido de ello. Entonces, trabajar técnicas de respiración, trabajar técnicas de enfocar la atención en visualizar que, por ejemplo, todo lo bueno que se ha vivido con esa persona de visualizar que las cosas no tienen que ser perfectas, pero les voy a dar una clave que para mí diluye todos los obstáculos y nos manda a un nivel en donde podemos estar presentes de una manera más serena. Chicos, y es la gratitud, por todo agradecer. Por lo bueno, porque bueno. Por lo no tan bueno, porque nos enseña, porque nos enfoca a lo que realmente tiene sentido y prioridad en la vida. Y que se dio y que tuviste la oportunidad de trabajarlo, perfecto. Y que no, pues también es perfecto. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque haces conciencia de lo que tú puedes alcanzar para ti en tu vida.
No te quedes en el dolor o en la frustración de lo que pudo haber sido y no fue, porque es que eso no va a cambiar. Pero en términos de conciencia y de las almas, ellas siempre son sensibles a esa intencionalidad. Entonces, todo es perfecto en ese sentido. Y la contención, obviamente, en este orden de ideas, yo les diría a ustedes una cosa. Mi padre, pues afortunadamente hemos tenido un entorno funcional y pues en el proceso nosotros identificamos que ya él se iba acercando a su momento y fue muy importante como poder establecer unos acuerdos previos de número uno, la persona que sentía respecto de la muerte. Y mi padre sentía literal pánico, él no quería ni que le hablaran de eso. Pero bueno, una vez asumida que eso es una realidad de la vida, también número dos, es como dejamos las cositas ordenadas, o sea, cuáles son los acuerdos, qué es lo que tú quieres que se haga, papá, en este proceso y en las diferentes opciones, cómo quieres tú que se respete la voluntad de lo que se haga contigo, porque eso debe ser así. Y eso es parte de lo que ayuda a la persona comprendida y contenida a enfocar su camino hacia una nueva vida. Entonces, esto decirlo es muy fácil, pero hacerlo obviamente es complejo por la diversidad de opiniones y siquiera por pensar que hay que hacerlo. Entonces, esto me hace recordar que alguna vez con mi padre tuve una situación de salud muy compleja, un procedimiento, y estando en una sala de cuidados especiales, yo le pregunté, bueno, papá, ¿y, y vos qué pensás? ¿Y ahora qué viene? Y bueno, vos estás tranquilo, tenés alguna cosa pendiente. Y entonces me dice, ¿cómo así, hijo? Y es que así de delicada y grave está la situación. Entonces yo le dije, más que por eso, es porque así es como uno debe vivir, papá. Procurar vivir teniendo las cosas al día, porque no hay cosa más compleja que uno acostarse una noche, saber que le quedó algo pendiente que podría haber resuelto o que por lo menos podría haber intentado resolverlo. Porque eso en tu mente, en tu corazón, en tu interior tiene un efecto. Cuando tú quedas con un pendiente, quedas con un sentido de alerta, de angustia, de ansiedad, de pensamientos reiterativos. Y ese ciclo de la angustia y la ansiedad y la impotencia y la incapacidad sí se puede cortar, definitivamente. De tal manera que así a grosso modo, una técnica para asumir no solamente el proceso de la muerte y de la elaboración del duelo, sino cualquier proceso en la vida, es esta técnica de las 3C. Recuerden, contacto, comprensión y contención. ¿Qué implica entonces las acciones? Mire, aquí no hay una fórmula mágica, aquí no hay una fórmula universal, pero vuelvan al código de lo simple, presente con conciencia desde los sentidos en silencio para conectar con el sentido, el propósito, porque en ustedes habita el maestro interior que les va a decir qué hacer. Técnica de la respiración, técnica de observar, de acoger al otro en tu corazón como lo más sagrado para ti en ese momento. Y desde ahí vas a ir más allá de tus juicios o de tus razones. Ya yendo a otro nivel, como para retomar algo de lo que ya yo les había comentado, otra técnica que a mí me encanta porque a lo largo del tiempo lo he visto y entre el año pasado y este he tenido la oportunidad de acceder a información y a saber de muchos seres humanos,
que me han permitido darle contexto a lo que les quiero transmitir a continuación. No sé si conozcan ustedes a alguien que en un proceso como acompañamiento a una persona en la muerte, sea presencial o sea a distancia, que ya sabemos que es posible, y más aún acompañamiento en el duelo, porque es que uno no acompaña solamente a la persona que muere, uno acompaña a toda su familia y a todo su entorno, porque aunque los otros no mueran, eso sí tiene un impacto importantísimo en su vida y en el sentido de lo que es la vida misma. Entonces, aquí yo les hablaría de otro aspecto que para mí es muy importante, como lo es el tema de la ansiedad y la angustia, que cuando la sentimos no es que sea malo, pero si le damos rienda suelta y no encauzamos ese sentimiento apropiadamente, nos genera pensamientos reiterativos, como los animales rumiantes, y pensamientos reiterativos que por lo general tienen una connotación negativa. ¿Y qué pasa cuando nos sentimos ansiosos, con angustia y fuera de eso, un pensamiento dando vueltas permanentemente que no solamente no resuelve nada, sino que genera una sensación de impotencia o incapacidad? Pues vamos a sentirnos como limitados para afrontar este tipo de situaciones. Recuerden entonces que yo les decía, como se vive, se muere. Y si aprendemos en la cotidianidad con esfuerzo, yo no digo que no, pero aprendemos en la cotidianidad a implementar este tipo de recomendaciones de una forma sencilla, lo que ahora se conoce también como mindfulness. Eso tiene todo un sentido. Lo que pasa es que pues, yo no lo había hablado así, pero lo comparto desde mi experiencia y en mis palabras. Entonces, en esta segunda parte, ¿cómo tú puedes cortar con el ciclo de la angustia y de la ansiedad? Y sobre todo de la impotencia, porque es que hay una cosa, les digo que yo he visto que los sentimientos y las condiciones más frustrantes para un ser humano es cuando no sabe qué hacer, es decir, sentirse incapaz o impotente. Ya hasta aquí hemos visto que sí se pueden ir adicionando ciertas acciones muy sencillas que de cierta manera nos van generando un estado de atención y alerta, pero serena, no atención con tensión, angustia y ansiedad, que eso se vuelve un caos, eso se vuelve un híbrido de emociones. No es que tú no las puedas sentir, pero sí hay que saberlas encauzar. Entonces, chicos, ¿cómo cortar con ese ciclo de la ansiedad, la angustia, los pensamientos negativos automáticos, yo les digo penas, y el sentimiento de la incapacidad y la impotencia? Muy sencillo, muy sencillo. La risa. Ustedes no saben lo que significa no es que no sepan, perdón, corrijo. Imagínense ustedes lo que puede implicar vitalmente hablando, no solamente funcionalmente, sino en todo el ser, poder sonreír. Doctor, pero ¿cómo vamos a sonreír cuando hay alguien que está muriendo? ¿O cómo vamos a sonreír cuando tenemos el duelo de un ser querido que parte? Pudieses tener razón en eso que te estás preguntando, pero yo te diría lo siguiente. Es que eso sí es posible si tú tienes la satisfacción del deber cumplido. Que aunque estés triste, puedes sonreír y darle gracias a la vida. O sea, la risa y la gratitud son producto de una conexión profunda y responsable en donde comprendemos y contenemos.
Entonces, estamos tristes, pero felices, porque finalmente hicimos lo que estaba a nuestro alcance y porque finalmente vamos a asumir el reto de lo que nos corresponde por nosotros mismos. Entonces, cuando yo les hablo de la risa, es que es como un acróstico. Me quiero referir a lo siguiente, y es que para cortar el ciclo de la ansiedad y la angustia generado por todo este tipo de procesos, y sobre todo cuando nos vemos en que esto ya no tiene marcha atrás y no hay otra opción, entonces es darle valor y sentido a lo que vivimos para que el arte de morir o el arte de acompañar a un moribundo o a su familia sea un arte sagrado en donde podamos reconocer con gratitud y levedad, porque no hay cosa más fuerte que manejar complejos de culpa o cargas emocionales. Liberar eso es súper importante. Entonces, ¿en qué consiste la risa? R, la letra R. La primera condición para cortar todo ese ciclo entonces es reconocer. Reconozca que siente miedo. Reconozca que siente la emoción que competa. No sé, la más primaria de todos es el miedo. No hay por qué negarlo, eso es parte de la naturaleza humana. Pero no es quedarse ahí recreándose y autoflagelándose o inculpando a otros, porque lo único que existe como posibilidad es tú cómo lo asumes. En la vida no es qué te pasa, es tú cómo lo asumes. Y tú tienes que ser el héroe que te liberes de todas esas cadenas y que puedas voltear a ver al otro, así haya sido entre comillas un victimario, y decirle gracias porque he aprendido la lección. Hay lecciones que duelen, pero pues si tú no te quedas en el dolor, no vas a sufrir. Es así de sencillo. Entonces, reconocer primero. La segunda letra de la palabra risa, I. Cuando tú reconoces, te abres paso a la siguiente posibilidad, que es innovar. En otros términos, reinvéntese. O sea, tú no puedes cambiar una realidad si sigues asumiéndola de la misma manera siempre. O sea, si no haces cosas diferentes. Entonces, cuesta. Yo sé que sí, pero vale la pena. Más cuesta no hacerlo. Entonces, y innovar, reinvéntese. Porque cuando tú reconoces y te reinventas e innovas, automáticamente viene la tercera letra de la palabra risa, que es la S. Ahí tú puedes soltar. Tú te imaginas la grandeza de poder liberar, de poder soltar, de poder aligerar tu carga y tu camino, de poder acompañar a esa persona, como le decía yo a mi papá la última noche antes de morir, que lo acompañé allí, amanecí con él. Y él todavía angustiadito porque, como les dije, le tenía mucho miedo a la muerte. Pero parte de ello es que, como buen patriarca, en nuestra cultura acá en Colombia, un muy buen proveedor y garantizador de que no faltara nada. Y él aún previo a la muerte se angustiaba porque algunos de sus hijos no tenían la calidad y el estilo de vida que él hubiera querido para nosotros. Y yo le dije, padre, te comprendo, pero comprendo que también. Número uno, nos diste la vida. Número dos, ya hiciste con suficiencia lo que tenías que hacer por nosotros. Número tres, el que nosotros estemos de una u otra manera depende de nuestro propósito de vida, que no tiene que coincidir con el tuyo. Y eso no quiere decir entonces que tú o yo estemos equivocados. No, simplemente es como vemos la vida.
Y dentro de ese número 3, entonces, el cómo estemos ya depende de nosotros, no de ti. Por eso te digo, agradezco. Y ese poder soltar, ese poder liberar, desde dar valor y lugar. Ojo, no es el juicio, eso es pura compasión, eso es pura sentimiento compasivo, es la expresión más pura del amor, dar valor y lugar. Para mí, el gran problema de la humanidad es estar fuera de valor y de lugar. Y si tú lo logras, y más aún en un estado o una condición de esos, pues imagínate el sentimiento de levedad, de tranquilidad, se esboza como la sonrisa, como yo digo, de la Mona Lisa, como una sonrisa de, ajá, de aquí estamos en el punto que es. Y así llegamos a la cuarta parte a la cuarta letra de la palabra risa, que es la A. Recuerden, R, reconocer, I, innovar, S, soltar, A es alinear. En otros términos, enfoque. Y el foco, tener foco en la vida, surge de tener claridad y paz y calma. Miren la importancia entonces de saber disolver los focos de ansiedad. Y el foco tiene que ver con cuál es tu auténtico propósito. Y aquí yo les digo una cosa, y es que a veces he estado, o a veces no, en más de una oportunidad he estado en la noche oscura, que no sé ni de dónde vengo ni para dónde voy, ni tengo claro mi propósito. Reconozca eso, no hay problema, no pelee con eso, para que simplemente a partir de reconocer de dónde usted comienza, pueda, digamos, planear, plantear o resignificar o revalorar lo que es su proyecto de vida. No tienen que ser cosas complejas. Trabaja por pequeñas conquistas en el día a día. Y eso es lo que tu vida sea una vida, va a ser posible que se haga una vida de grandeza y de excelencia. Ojo, yo no estoy diciendo que sea de ser infalibles, de ser perfectos, porque la vida no es perfecta, la vida tiene valor en sentido de proceso que se vive apropiadamente. Entonces, la risa es la solución para cortar el ciclo de la ansiedad y de la angustia. Y ya para finalizar, pues entonces pasaríamos a la tercera técnica. La primera es la técnica de las 3C, contacto, comprensión y contención. La segunda, cortar el ciclo de la ansiedad y la angustia generada por toda esta situación a través de la risa, que es reconocer, innovar, soltar y alinear. Y como consecuencia de esto, viene otra técnica, aquí ya no de 3, sino de 5C. Es lo que yo llamaría ir de la risa a la técnica de las 5C. Y la primera C en este caso es conecto, cabeza, que es la segunda C, pensamiento y propósito. Corazón, que es la tercera C, tiene que ver con el sentimiento y con lo sagrado que acogemos en nuestro ser. Conectar cabeza, corazón con el cuerpo. El cuerpo es producto de lo que tú concibes en tu corazón. Y cuando tú conectas cabeza, corazón, para que eso se exprese correctamente en tu cuerpo vital, no solamente este cuerpo físico, en tu cuerpo emocional, mental, social, espiritual, alcanzas la quinta C, que es la coherencia. Ojo, la coherencia no es perfección, es ser fiel y ordenado para que un propósito se exprese. Y además ese es un propósito que como proceso está
mejorando constantemente. Entonces, frente al tema de la muerte, diríamos que es hacer como resumen, foco en varias cosas. Número 1, cómo se vive, se muere. Número 2, es entonces en cuanto a la calidad de contacto, poder comprender y poder ser compasivo y poder contener, para saber cómo diluir como esas barreras o esos nudos que hacen que uno no pueda fluir. De hecho, yo te diría, cuando tú cierras los ojos en la noche, asistes a una pequeña muerte. Pero previo a eso, tú haces una evaluación de lo vivido en el día y entonces puedes decir, ok, o puedes decir, no me sentí bien. Y si esto sucede, no te preocupes porque mira lo que puede pasar. De tal que manera que no nos queda sino la risa, reconocer, innovar, soltar y enfocarnos y alinearlos para conectar la cabeza, el corazón con nuestro cuerpo y ganar en coherencia, en sentido y en propósito de nuestra vida. Y tal cual, como les decía al principio, chicos, vamos a hacer un ejercicio a continuación, que para mí es el acto más sagrado en cualquier situación de la vida y más aún cuando estamos asistiendo a un moribundo o cuando estamos asistiendo a una familia. Y este ejercicio es el siguiente, lo van a hacer conmigo en la medida que lo voy ejecutando. Número 1, guardar silencio. Porque desde el silencio tú estás realmente dispuesto y atento, estás eliminando el ruido del intelecto, de la emoción, y guardar silencio es muy importante. Número 2, contacto visual. Observar. Observar al otro a los ojos. A veces el lenguaje de una mirada es mucho más potente que cualquier otra cosa. Y es ganar en ese reconocimiento. Número 3, escuchar. Quien escucha está en un presente atento y dispuesto. Es decir, está en capacidad, luego del silencio, de observar, contener y acoger cordialmente. Recordar es volver al corazón. Entonces, desde el silencio, la correcta observación y escucha, tú recuerdas porque sientes todo aquello que estás percibiendo como lo más sagrado, de altísimo valor, para poder, ¿qué? Para poder, desde la inspiración que genera esa profunda conexión, dar la correcta respuesta. Y a veces dar la correcta respuesta no es desde el intelecto. Estoy aquí para acompañarte de corazón. Y si surge alguna expresión, algo que decir, que sea desde tu naturaleza auténtica, no desde el deber ser y el discurso de mucha gente, no, desde tu autenticidad. Y les digo que eso es súper valioso, porque aunque esa persona esté allí presente físicamente o esté en la lejanía o muriendo o ya murió, recuerde que el alma no muere, el alma sigue presente de una u otra manera y es sensible a todo este propósito e intención. Entonces, cuando vayas a orar o a honrar la memoria o la presencia de alguien, hazlo en silencio, visualizando o imaginando, atendiendo desde esa escucha de lo que es significativo. Acógelo en tu corazón, lo más sanador que puede existir y lo más puro como acompañamiento es acoger cordialmente a alguien. Y desde allí, entonces, para finalizar, te podré decir que en este proceso, a raíz de esta charla que estamos haciendo, vamos a poder hacer
una dinámica de unos 3 o 4 módulos en los que vamos a hablar de diversos aspectos, aquí sí en relación con la muerte. Cómo organizar las cositas alrededor, cómo dejar todo ok, cómo llegar a esos acuerdos previos en donde se respete la voluntad de las personas. Esto es importantísimo para liberar. Cómo manejar el entorno en el momento en que una persona está muriendo en la medida de lo posible o con su familia, cómo hacer ese acompañamiento en el duelo. Entonces, sin más, para mí es un placer acompañarlos el día de hoy y espero verlos pronto nuevamente.